Nosotros somos el equipo 2 y esta es nuestra práctica número 2, cambios microestructurales durante la soldadura eléctrica de arco. El objetivo de esta práctica es evaluar los cambios microestructurales en una muestra de acero soldada por el proceso con soldadura de arco, a través de las diferentes zonas que componen un cordón obtenido con soldadura por fusión. Los materiales a utilizar en esta práctica son las placas de acero, los electrodos para soldadura, las lijas de carburo de silicio grado 240, 320, 400, 500 y 600, paños para pulir canvas y microcloth, la lúmina coloidal y el polvo de resina fenólica para montaje, conocido como baquelita. Algunos de los equipos que utilizamos para esta práctica son el equipo de seguridad, la prensa de montaje, la cortadora de probetas, el durómetro de Vickers y la pulidora y la devastidora. Para el desarrollo de esta práctica primero se llevó a cabo el cortado de una placa de metal con esta máquina para obtener dos piezas pequeñas que pudiéramos soldar a través de un cordón uniforme. Posteriormente pasamos a metalografía. Con la ayuda de la máquina cortadora hicimos un corte transversal del cual obtuvimos una sección del cordón uniformemente soldado y también obtuvimos una sección de la placa de metal original. Una vez cortada nuestra muestra, procedimos a meterla en la prensa de montaje, donde metimos nuestra pieza, calentamos a una temperatura y a una presión constante durante 10 minutos, luego procedimos a enfriarla por 3 minutos y obtuvimos nuestra pieza y quedó así. Una vez que tenemos montada nuestra pieza en baquelita, procedimos a llevar a cabo el desbaste y el pulido. Para el desbaste utilizamos lijas de 240, 320, 400 y 600. Por otro lado, para el pulido, tenía el objetivo de tener el acabado de espejo y se utilizó alúmina. Después de pulir nuestras dos muestras montadas, pasamos a realizar la prueba de dureza Vickers. Hicimos 3 pruebas para cada muestra montada para de esta manera poder comparar la dureza en embutido de la pieza soldada y de la placa de metal. El siguiente paso fue hacer el ataque químico con agua regia, teniendo mucho cuidado con los tiempos para que no se quemara nuestra muestra. Por último, llevamos a cabo el análisis de nuestras piezas montadas con el microscopio metalográfico, con el objetivo de encontrar el número de grano y el tamaño de grano según la ACTM, así como también para obtener las fotomicrografías de cada una de nuestras muestras. A cabo el proceso de la soldadura, pudimos identificar en el esquema teórico 3 regiones: la parte del metal base, la zona de fusión y la zona afectada por el calor, denominada gas por sus siglas en inglés. Al observar la parte del metal que no fue soldada, podemos darnos cuenta de que no se presentan interfaces y el área de la sección transversal presenta una superficie homogénea. Aquí tenemos las tablas con los resultados de dureza de la prueba Vickers. La primera tabla es de la placa de acero con soldadura. Con la primera medición obtuvimos una diagonal promedio de 49.9 micrómetros y una dureza de 228. La segunda medición fue de 56.3 micrómetros con la dureza de 175. Y la tercera medición fueron 60.3 micrómetros con dureza de 153, obteniendo un promedio de dureza de 185.3. En la placa de acero sin soldadura, la primera medición nos dio una diagonal promedio de 60.7 micrómetros con una dureza de 151. La segunda medición fue de 61.15 micrómetros con dureza de 149. Y la tercera medición fue de 60.6 micrómetros con dureza de 151. El promedio de dureza de esta placa fue de 150.3. Como esperábamos, la placa de acero con soldadura tuvo una mayor dureza. Esto es debido a que la dureza incrementa dado que la zona afectada por el calor ha sido acalentada a una alta temperatura por la temperatura de soldadura y comienza a enfriarse rápidamente después de que el arco hizo su trabajo. Es decir, que la estructura de la zona afectada por el calor se vuelve más frágil y dura debido al calentamiento y rápido enfriamiento y se vuelve diferente al resto del metal que no fue afectado por la soldadura ni por el calor. También podemos atribuir estos resultados a que un material con grano fino será más duro y resistente que uno de grano grueso, ya que el primero tiene un mayor número de bordes de grano para un mismo volumen que el segundo, y esto lo podremos ver más adelante cuando calculamos el tamaño de grano de cada muestra. Ahora procedemos a calcular los tamaños de grano de ambas placas. Primero calculamos el tamaño de grano de la placa con soldadura. Utilizamos una magnificación de 1000, por lo que hay que hacer la corrección, y obtuvimos una n mayúscula de 1800. Nuestro tamaño de grano redondeado fue de 11 ASTM.
También podemos notar que algunos granos son más oscuros que otros. Esto se lo podemos atribuir al ataque, a que la dirección de los granos no es la misma, o bien a que como ya fue soldada se solidificó de otra manera, puesto que se volvió a calentar. También puede ser porque la placa de metal original pudo haber sido sometida a calor previo. Ahora pasamos con la placa sin soldadura. Lo primero que tenemos que notar es la imagen, ya que en esta podemos ver que los granos son menos finos que en la anterior, por lo que los resultados de dureza son correctos, ya que entre más fino sea el grano, mayor será la dureza. Como también usamos una magnificación de 1000, hicimos la corrección y obtuvimos una n mayúscula de 1000. El tamaño de grano redondeado fue de 10 ASTM. El tamaño de grano en la placa con soldadura fue mayor, y es algo que esperábamos, debido a que se sometió a una alta temperatura, y el tamaño de grano aumentó y la estructura se volvió más frágil. Cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento, mayor es el número de cristales que se forman y disminuye el tamaño de grano. Pero como usamos un calentamiento excesivo que fue la soldadura, se condujo a pequeñas velocidades de enfriamiento, lo que originó un tamaño de grano mayor, más grueso y una estructura más frágil. Los cambios estructurales en la zona soldada varían dependiendo de la parte que se desea analizar. En este caso, se identifican las regiones de la zona de fusión, la interfaz de la soldadura, la zona afectada por el calor y el metal base. Para la parte de la zona de fusión es importante observar que se desarrollan granos en forma de columna. En lugar de que se lleve a cabo un proceso de nucleación, se lleva a cabo un crecimiento de grano epitaxial, lo que da una cierta perpendicularidad y una orientación cristalográfica similar a la de la zona afectada por el calor. Por otro lado, en la parte de la interfaz de soldadura, esta se desarrolla con la banda de metal de base fundido, es dentro de los granos y además tiene una composición química del metal base. Para la zona afectada por el calor, se observa que la composición química es la misma que la que posee el metal base y que la temperatura cambia las propiedades de microestructura del metal sólido. Finalmente, para el metal base se observa que no ocurren cambios metalográficos, así como que también se presentan esfuerzos residuales por la concentración de la zona de fusión. Los cambios en las propiedades mecánicas que se observan en la zona de la parte que es soldada se pueden visualizar más fácilmente en la zona afectada por el calor y en la zona de fusión. Cabe destacar que la propiedad que se ve afectada es la de dureza, y esta depende básicamente del tamaño de grano, la composición de la fase y de algunas inclusiones metálicas. Para la parte de la zona afectada por el calor se observa cierto grado de endurecimiento. Esto debido a que los granos son más gruesos en comparación con el metal base y debido a que ocurren transformaciones por un rápido enfriamiento. Por otro lado, para la zona de fusión se pueden observar pseudogranos y una falta de homogeneidad. Aquí, como se puede ver en el diagrama, se observan distintos tamaños de grano para las distintas zonas, lo que da un distinto valor de dureza para, principalmente, como dije, la zona afectada por el calor y la zona de fusión. La soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido. Este proceso consiste en producir el arco eléctrico entre la pieza y un electrodo de metal recubierto. Este tipo de recubrimiento nos va a ayudar a proteger el interior de nuestro electrodo hasta el momento de que se hace la fusión. Después, con el calor del arco, el extremo del electrodo se va a fundir y después se va a quemar el recubrimiento. Esto hace que se produzca una transferencia de nuestro metal desde el núcleo hasta el baño de fusión de nuestro material base. Después, estas gotas de metal fundido van a caer en forma de escoria fundida debido a nuestro proceso anterior de fusión, que fue el recubrimiento del arco. Después, la escoria va a flotar en la superficie y se va a formar una capa protectora de metal fundido. Más adelante, como los electrodos son los encargados del flujo del metal fundido, va a ser necesario estarlos cambiando. Y tras la obtención del material, el fabricante puede decapar el metal y perfilarlo. Este proceso resulta excelente para fabricación, construcción y reparaciones. Con el objetivo de poder analizar las ventajas y las desventajas de la soldadura en aceros, es importante tener en cuenta que factores como el grosor de las placas a soldar, la conductividad térmica de los materiales e incluso el coeficiente de dilatación de ellos influyen en los resultados obtenidos.
De manera general, las ventajas observadas son la unión de partes metálicas con un nivel atómico, así como la continuidad metálica completa. También es posible mejorar las propiedades mecánicas de la pieza obtenida mediante la adición de elementos aliantes. Por otro lado, para las desventajas, se observa cierto decrecimiento en la soldabilidad de los aceros, debido a que esto depende del contenido de carbono que contienen. Por otro lado, se observan también defectos en la soldadura, como lo son las sopladuras, el crecimiento del tamaño de grano, segregaciones, entre otros. Por otro lado, también se encuentran los esfuerzos y distorsiones residuales por la concentración de cargas. Y finalmente también la inestabilidad atómica por la variación de temperaturas a lo largo del proceso. Con esta práctica pude recordar algunos conceptos de la clase de comportamiento de los materiales, como tamaño de grano y dureza, en específico la dureza Vickers. También recordé cómo usar unos equipos de laboratorio y pude ver los cambios microestructurales que se generan cuando usamos soldadura, ya que al momento de comparar las placas vimos que cambiaba la dureza y que el grano era diferente. Uno tenía mayor tamaño de grano que otro y tenía granos más finos, que es lo que provoca que la dureza incremente. Además de que puede identificar las fases de la soldadura y puede identificar las zonas en nuestra muestra montada. Después de realizar esta práctica, aprendí a diferenciar de manera interna cuáles son las principales diferencias de una pieza que está soldada y de una pieza que no lo está. Me di cuenta que el tamaño de los granos aumenta en una pieza soldada y estos se orientan en la dirección donde recibió la mayor intensidad de calor nuestra pieza. También me di cuenta que es elemental conocer este proceso, ya que toda la industria se basa en procesos de soldadura. En la práctica pude aprender el proceso que se sigue en un proceso de soldadura básico. También a partir de ello pude identificar las regiones involucradas una vez que se lleva a cabo un proceso de soldadura y relacionar estas regiones con los cambios microestructurales que se presentan en una pieza soldada y en una pieza que no lo está. Mis conclusiones para la práctica 2 fue que recordé cosas como hacer preparaciones metalográficas, usar el aparato de medición de Vickers, y en cuanto a la práctica puedo decir que la soldadura reduce el tamaño de grano, haciendo que nuestro material se vuelva mucho más resistente a cargas e impacto.